Cada bienaventuranza nos habla de cómo ser afortunados y felices. Y yo sé que todos queremos llegar a ser afortunados y felices. De hecho, algunas versiones dicen dichosos en vez de bienaventurados, ¿cierto? De pronto usted tiene una de esas versiones que dice dichosos los que esto, dichosos los que aquellos. Pero esas palabras de Jesús no nos invitan a estar llenos de carcajadas, ni de satisfacción, ni de placer, ni de prosperidad terrenal. Amén. Jesús pone como de cabeza ese concepto terrenal de lo que es la felicidad en estas bienaventuranzas. Él coge casi siempre, yo no sé si usted ha visto a Jesús, casi siempre coge un concepto humano y lo voltea, ¿cierto? Y le da la vuelta. De hecho, ayer leí en un post de Preciosa Sangre, que son unos misioneros en Turquía, que decía que el test del cristiano no es amar a Jesús, el test del cristiano es amar a Judas. Qué profundo eso. Ese es Jesús. Coge el pensamiento que tenemos y le da la vuelta completamente, lo pone de cabeza. Para Jesús, felicidad y gozo está diferente o significa diferente a lo que nosotros comúnmente pensamos. Si nosotros queremos encontrar la forma más profunda de felicidad, tenemos que aprender a seguir a Jesús a cualquier costo. ¿Usted está dispuesto a eso? Este mensaje de las bienaventuranzas es un mensaje que te tiene que radicalizar, iglesia. Es un mensaje que te tiene que llevar a ser radical. El primer día que yo hablé de las bienaventuranzas les decía que Jesús, que Dios es de muchos colores, pero cuando se trata de ser o no ser, para Jesús no hay colores, hay blanco o negro. Traza una línea, acá los que son, acá los que no son, acá los tibios, acá los calientes, acá los fríos, acá los que sí son, acá los enemigos, acá los amigos. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y este mensaje del Sermón del Monte tiene que llevarnos a ser más radicales en nuestras creencias, a ser más radicales en nuestro caminar con el Señor. Este Sermón del Monte fue uno de los sermones más importantes que Jesús le dijo a sus discípulos y dejó para nosotros en ese mensaje transversal en la línea del tiempo que nos recordaba Paula hoy, en ese mensaje transversal que está para los que estaban en esa época, pero ahora también está para nosotros, pero también estará para estas generaciones que vienen. Entonces, este mensaje tiene que llevarte a eso. Tú no puedes salir de este mensaje del Sermón del Monte igual, iglesia. Tiene que estar pasando algo inusual en tu vida. El pastor nos hablaba hace 8 días del hambre, de cuando se comía teniendo COVID, que no comíamos con ganas, ¿cierto? No queríamos ni siquiera comer, pero teníamos que hacerlo. El hambre en Dios se genera. Aquí tú puedes decir, aquí cuidamos tu presencia, ¿de verdad? ¿Tú estás cuidando la presencia del Señor en tu semana? En tu día a día, en lo que tú hiciste el sábado, el viernes, en lo que tú hiciste en tu semana, en tu trabajo, con quien te relacionaste, con lo que tomaste. ¿Estás cuidando esa presencia o ya solamente religión? Aquí cuidamos, yo no canto porque lo saco corriendo, pero aquí cuidamos tu presencia. Realmente estamos cuidando la presencia. Este Sermón del Monte es para eso, o sea, para que salga la Biblia y nos pegue una cachetada, para que salga la palabra y te dé 3 vueltas y empiecen a pasar cosas inusuales en tu vida. Nosotros lo estamos viviendo. Y vaya a ese Mateo 5, a ese Mateo 5 tan maravilloso donde empieza Jesús ese sermón, y hagamos un repaso. Nos vamos a ir en esa línea de tiempo, pero nos vamos a bajar en el versículo 9 en esta mañana. Pero hagamos un repaso de esas bienaventuranzas. Amén. ¿Ya llegó a Mateo 5? Bien, la primer bienaventuranza, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerda que decíamos de los pobres en espíritu? De esos que de verdad interceden y sienten dolor y sienten hambre y sienten anhelos de buscar al Señor.
Verso 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, los que lloran por otros, los que lloran porque el Espíritu Santo venga y llene de su presencia este tiempo. Bienaventurados los mansos, mansedumbre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, nos hablaba el pastor hace 8 días. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Se acuerda que el pastor nos hablaba de la intención del corazón? Bienaventurados los de limpio corazón. Ese es el versículo 8. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 9, y es donde nos vamos a bajar en esta mañana y vamos a estar ahí paraditos solamente en esas dos últimas bienaventuranzas que nos quedan. Amén. Y dice la palabra del Señor en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Por la pura gracia, hermano. Porque de pacificadores no tenemos ni el centavo para el peso. ¿Sabe? En la versión de inglés de la palabra dice algo como peacemaker, ¿sí? Ese versículo. Y entonces peacemaker no significa pacificadores o no traduce literalmente pacificadores, sino traduce hacedores de paz. Y entonces cuando tú lo miras desde esa perspectiva, no es solamente que tú mantengas una paz, ¿cierto? Entonces tú llegas al trabajo y aquí el ambiente laboral es maravilloso y yo no daño este ambiente, ¿sí? Yo sigo con este ambiente maravilloso. No es solo eso, eso hace parte de ser pacificador. Pero cuando nosotros miramos en esa versión de inglés que dice hacedores de paz, es que tú llegues a lugares difíciles a generar paz. Que tú llegues a esos lugares donde todo es caos y tú seas la paz, tú seas solución. Nosotros, iglesia, yo no sé si por los latinos o por qué, o por nuestra cultura, somos poco pacificadores, poco. Pero la palabra nos invita a ser pacificadores. En este mundo, en esta Bogotá, iglesia, en un trancón, en el Transmilenio. ¿Usted ha visto el Transmilenio? ¿Usted es pacificador en el Transmilenio o usted es de los que se mete así, pise, empuje y también jala a la señora al lado? ¿Cierto que eso pasa en el Transmilenio? ¡Qué locura! Y uno ve gente que a las 5 de la mañana ya está al borde. Pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Y solamente nosotros nos podemos llamar hijos de Dios es por la pura gracia de mi Señor Jesús. Porque nosotros necesitamos ser tan transformados, necesitamos ser tan llenos del Espíritu que lleguemos a lugares a traer paz, no a traer más confusión. Lighthouse, faro. Somos llamados a ser faro. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Repita, mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los perseguidos, felices, dichosos los perseguidos. Nosotros somos supremamente privilegiados. Probablemente hemos sufrido persecución de algún amigo, de algún familiar, pero realmente persecución como la que nosotros vemos en el otro lado de este mismo globo terráqueo hoy día, que sí realmente están matando, metiendo a la cárcel cristianos por confesar su fe. Nosotros no hemos todavía vivido eso, gracias a Dios nos podemos todavía congregar, podemos escoger dónde congregarnos, el horario, el canal, podemos hacer un montón de cosas. Personas que no tienen ese privilegio y que por ser cristianos hoy día están perdiendo su vida, hoy día están dejando
todo atrás por tomar esa cruz y seguir a Cristo. Miren que siempre el mensaje de los últimos tiempos, estamos muy metidos en ese Apocalipsis. ¿Y para cuántos ha sido revelador Apocalipsis? ¡Wow! Tremendo, ¿cierto? Hoy Apocalipsis nos dejó a todos como, ¡wow! ¿En serio? ¿Qué es esto tan increíble? Pero ¿sabes siempre cuál es el mensaje de Jesús? Siempre termina diciendo que la iglesia victoriosa de los últimos tiempos es una iglesia perseguida, iglesia. Es una iglesia perseguida, es una iglesia que aunque caminara en victoria, que aunque caminara en cielos abiertos como lo hemos visto, será una iglesia perseguida. El problema, ¿cuál es con la persecución? Que si tú no estás arraigado, si tú no estás afianzado en el Señor, la persecución fácilmente te va a sacar del propósito. Hoy el pastor nos hablaba un poquito de quienes eran sellados, porque hay un sello de parte del Señor también para los últimos tiempos. Pero también habrá un sello de la bestia, que es al que más miedo le tenemos. ¿Se acuerdan que eso en el 2000? Creo que cuando íbamos a cambiar de milenio, hablaban del 666 y bueno, un montón de cosas. Seremos sellados los hijos de Dios, pero también serán algunos sellados por el sello de la bestia. Pero aquel que no se deje sellar será perseguido. Hoy estamos viendo situaciones en el mundo que nos comprueban que todo lo que nosotros vemos en estos libros proféticos están siendo realidad ya. Eso no va a ser en unos años, eso va a ser ahora, eso está empezando a ser ahora. Amén. Pero acá dice el Señor, qué bienaventurados, felices, dichosos cuando te persigan. Oiga, ¿usted se siente feliz cuando es perseguido por un ladrón? No, ¿cierto? Usted corre, usted mira a ver dónde se mete, qué hace, a quién grita. El otro día Paula me decía, no mami, salí por la mañana y vi a un tipo, no, me dio una mala espina ese señor, yo no sabía qué hacer, yo no sabía por dónde coger. Sentimos miedo. Y sentimos angustia cuando creemos que estamos siendo perseguidos. Imagínense ser perseguidos por nuestra fe. Sin embargo, el Señor dice aquí que felices y dichosos los que son perseguidos. Saben que la persecución puede ser provechosa. Puede ser provechosa. Uno, ¿para qué? Porque aparta nuestros ojos de las recompensas terrenales. Una persona cuando es perseguida, pongamos el mismo ejemplo del ladrón. Cuando es perseguida por el ladrón, seguramente a algunos de ustedes les ha pasado, se tiran a las calles, se suben a un bus que no es, paran el taxi así no tengan plata para pagar el taxi, se le arriman a alguien que no conocen, pero es que me están persiguiendo para robarme. ¿Saben? Cuando empiece a haber persecución en la iglesia, ya no va a importar lo que tú tengas o no tengas, porque lo que va a importar es tu vida, lo que va a importar es tu fe. Y ojalá el Señor no nos permita vivir eso. Ojalá el Señor no nos permita vivir ese tipo de persecución. Probablemente en nuestras familias nos han hecho persecución. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cierto? El hermano ateo, el sobrino que no cree en el Señor, de pronto a ti te dejaron de invitar a las primeras comuniones, de pronto, ¿cierto? Todo eso, eso no lo invitemos porque ese es el cristiano, ese es el evangélico. Para nosotros son persecuciones, pero son unas cosas tan básicas, iglesia. Primero, nos aparta los ojos de lo terrenal y enfoca la persecución en nosotros hacia una mirada más allá. Segundo, nos aleja de ser creyentes superficiales. ¿Cuántos creyentes superficiales en la iglesia hoy día? No solo acá, en la iglesia. ¿Cuántos creyentes superficiales? ¿Cuántos creyentes por encimita, solamente por religión? Fortalece a los que sí pertenecen. La prueba, la dificultad, la persecución, al creyente verdadero no lo ahuyenta, lo fortalece. El creyente de pura cepa, cuando empieza a vivir situaciones difíciles, dice, para eso es que me he ejercitado, sé que el Señor está conmigo, y empieza a ver la mano de Dios y empieza a levantarse ese creyente. Pero un creyente superficial, ¿qué hace? Prueba, se va.
Oh, desierto, se va. Oh, dificultad, enfermedad, se va. La persecución nos ayuda a enfocarnos. Y cuarto, sirve como ejemplo para los que vienen después de nosotros. Si nosotros no tuviéramos el ejemplo de esos apóstoles, de esos profetas que murieron, no recuerdo si fue Pablo o Pedro que lo murió crucificado al revés y lo partieron por la mitad. ¿Usted se imagina eso, iglesia? Lo partieron por la mitad. Así murió Pedro. Así murió Pedro. Felipe murió apedreado. Pablo, ¿cómo fue que murió, amor? Decapitado. Le quitaron la cabeza a Pablo. Y entonces nosotros el otro día estudiábamos con los pastores un poquitico de la vida de Pablo y decíamos, Dios, cuando sea grande, les dije a los pastores, cuando sea grande quiero ser como Pablo. Quiero ser como Pablo. Pero Pablo fue decapitado. Perdió su vida por seguir a Cristo. Iglesia, aquí nosotros terminamos 8 bienaventuranzas. Terminamos 8 cualidades que todo hijo de Dios debe tener. Debe caminar en mansedumbre, debe ser pobre de espíritu, debe tener hambre, debe ser perseguido. Son 8 características que el Señor ha dejado allí. Pero esto aquí no termina estas predicaciones. Después vendrá algo que le hemos llamado contracultura, porque vamos a seguir estudiando Mateo 5, 6 y 7. Allí hay secretos, 5 secretos por lo menos, tan importantes para que nosotros crezcamos crezcamos en madurez, crezcamos en intimidad. Y entonces solamente fue el abrebocas, la introducción, lo básico que todo hijo de Dios debe tener. O sea, usted debe ser pacificador. Y no excluye, seguramente el pastor lo dijo hace 8 días, cada una de esas bienaventuranzas son un todo. No se excluyen, usted debe tenerlas todas, así como el fruto del Espíritu Santo. No son los frutos del Espíritu Santo, es el fruto. Usted debe tener amor, paz, paciencia, bondad, benignidad. Ustedes saben más que yo. Todos esos en conjunto. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos levantar líderes con estas 8 cualidades. Necesitamos levantar adoradores con esas 8 cualidades. Necesitamos levantar niños con esas 8 cualidades. Necesitamos levantar maestros con esas 8 cualidades. Necesitamos levantar jóvenes con esas 8 cualidades. Jesús dice que si queremos madurar, desarrollemos esas 8 cualidades que están allí. ¿Cuántos quisieran decir, he crecido en el Señor? He crecido, he madurado, siento que no soy el mismo de hace un año, siento que mi espíritu está más en contacto con el Espíritu Santo, siento que soy más sensible, que soy más entendida. Desarrolla esas 8 cualidades, desarróllalas en tu vida. El sistema, iglesia, que nosotros vivimos está totalmente determinado a quitarnos el hambre de Dios. El sistema en el que vivimos hoy día, publicitario, social, emocional, psicológico, mental, está determinado a quitar ese hambre que hay de Dios y hacernos sentir que si nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz, eso es perder el tiempo. A eso está determinado el sistema. Pierdes el tiempo, más bien, ¿por qué no buscas tus deseos? Tu dinero, ser youtuber, lo que yo busco acá en cada predicación, ser youtuber. ¿Por qué no buscas más bien tener poder? ¿Por qué no buscas más bien que te reconozcan? Y hace que el deseo que tú tienes como ser espiritual de querer tomar tu cruz y seguir a Jesús, se calle, se adormezca. Este sistema te dice, todo se trata de ti, todo. El sistema de Jesús te dice, nada se trata de ti. Y eso no es algo que nosotros podamos entender fácilmente. César hoy decía en Apocalipsis, estas cosas a mí no las entiendo, me superan. Yo sé que nos supera el entender que no se trata de nosotros,
que se trata de Él. Yo sé que eso nos supera. Este sistema busca embriagarnos, iglesia, adormecernos. En la palabra, y digamos que cuando hablamos a nivel de predicadores podemos decir o comparar el sistema de este mundo con Babilonia, con lo que hacía Babilonia. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante del sistema? Que el sistema a ti no te da grandes sorbos de algo, te da pequeños sorbos, te da pequeñas dosis. ¿Sabes qué? Tú puedes, tips, no mentira, no hagan eso. Tú puedes matar a alguien dándole pequeñas dosis de cianuro y nunca nadie descubrirá que murió de cianuro. No hagan eso. Por eso les dije, ya Daniela dijo, puedes matar a alguien dándole pequeñas dosis de cianuro y nunca nadie sabrá que murió de cianuro. Eso pasa con Babilonia, eso pasa con el sistema. Sabes que el sistema te da pequeños sorbos de felicidad, pequeños sorbos de vino embriagante, pequeños sorbos de poder, pequeños sorbos de entretenimiento. ¿Se acuerdan que el otro día les dije que el exceso de entretenimiento, el entretenimiento no es malo, pero el exceso de entretenimiento te aparta del propósito? Sorbos de Babilonia, sorbos que te da el sistema, pequeñas cositas, y tú cuando tomas un sorbo de gaseosa, ¿qué quieres? Más. Y tú sabes que no puedes tomar, que eso es lo peor que le puedes meter a tu cuerpo, pero ¿tú qué quieres? Más y más, y otro sorbo, y otro sorbo, y otro sorbo, hasta que eso te desconecta, iglesia, y hoy día vemos personas sentadas aquí, desconectadas por los pequeños sorbos que tomaron de Babilonia, por los pequeños sorbos que se permitieron en la vida. Si eres tú de los que más se entretiene, que busca a Dios, estás en el sistema babilónico. Hambre, iglesia, hambre del Señor. El hambre solamente se sacia en la presencia de Dios, y probable tú en toda esta semana no buscaste el Señor, pero dices acá, aquí cuidamos tu presencia. Y las que somos mamás sabemos que no a cualquiera se le da algo preciado. Yo no a cualquiera le dejé mis hijos cuidando cuando eran niños. Yo no a cualquiera le dije cuídeme a Pipe, no a cualquiera le dije cuídeme a Paula. Ninguna persona en quien yo no confiara plenamente, mis hijos se quedaron en su casa. Pero tú dices, aquí cuidamos tu presencia, y el Señor dirá, ¿y cómo es que la cuida, mi amor? Tomando sorbos de mundo, sorbos de Babilonia. Por eso este mensaje, iglesia, nos tiene que llevar a levantarnos radicales en la búsqueda de la presencia. Nos tiene que levantar del lugar donde estamos, nos tiene que levantar, nos tiene que mover, nos tiene que sacudir. Mira, iglesia, Sansón, una persona con un propósito en el Señor, pero él tomó sorbos de Babilonia. Cuando tú estudias la palabra Dalila, en la raíz, Dalila significa disolver, diluir. En las raíces de esa palabra, diluir. Hay todo un sistema comprometido a diluir y sacarle la fuerza a todo aquel que está determinado a servirle al Señor. ¿Cuál es tu Dalila? ¿Cuál es tu sorbo? ¿Amigos? ¿Pareja? ¿Dinero? ¿Cuál es tu sorbo en esta mañana? ¿Qué sorbo tomaste esta semana? ¿Con qué estás dejando que se diluya? Yo me imagino al Sansón todo grande, fortachón, mechudo, horrible. Si nosotros lo viéramos hoy día diríamos, uy, corte ese pelo. Tomando lo que Dalila le daba. Y Dalila envolviéndolo, de a pocos. Y cuando usted lee la historia, usted dice, ¿y es que a la primera Sansón no se dio cuenta? ¿A la primera Sansón no se dio cuenta que Dalila lo quiere mal? 2, 3, 4 veces, y Sansón sigue cayendo hasta que definitivamente Dalila lo enreda y le quita el propósito. El pelo y la fuerza era lo de menos, iglesia. Lo realmente importante era el propósito. Sorbos
sorbos de Babilonia que nosotros venimos tomando en la televisión, aún en el cine, que venimos tomando en lo que decimos que nos gusta, pero que no nos estamos dando cuenta que eso nos ha cauterizado y nos ha arrastrado y nos ha quitado lo que el Señor ha querido para nosotros. Necesitamos volver, por eso el Señor dice, levántate tú que duermes, porque Satanás no quiere matarte, mi amor, Satanás quiere dormirte, eso es lo que quiere, diluir tus fuerzas, quitártelas. En estos últimos tiempos, iglesia, solo se mantendrá en pie, hoy nos lo leía el pastor, Mateo 24, aún los hijos de Dios serán confundidos, aún. O sea, probable de los que estamos acá, muchos serán confundidos. ¿Qué te va a sostener? ¿Qué es lo que va a ser tu cimiento? La intimidad, la presencia, el buscar características no de mundo. ¿Cuánto nos esforzamos buscando características del mundo, cierto? Aguantamos hambre. Nos esforzamos levantando fuerza, peso. Ahí estoy yo en todas esas. Nos esforzamos en el pelo pintado, porque es que el mundo lo requiere. No sé, la pinta, el tacón, la cosa, porque son características del mundo. ¿Cuánto de ese esfuerzo nosotros involucramos en buscar esas características que el Señor quiere para nosotros? Jesús y los discípulos 50 veces, ¿cuántas? 50 veces dieron un mensaje de prepararse, dieron un mensaje de despertar, 50 veces. Y les vamos a tener que entrenar nuestro espíritu. Ayer yo quedé muy contenta con la actividad de jóvenes, porque empezamos a entrenar a estos jóvenes. Empezamos a entrenar a una generación en la adoración. Empezamos a entrenar a unos nuevos emisores de la presencia del Señor en búsqueda, en perdón, en aceptación, en entrega, en relación. Vamos a tener que ejercitarnos. Tú, si quieres crecer, madurar y sostenerte, vas a tener que ejercitarte en entrenar tu espíritu, en humildad, en pobreza, en reconocimiento. ¿Cuánto nos cuesta pararnos aquí y reconocer un error? A veces dejamos de lado el propósito porque no queremos reconocer el error. Y entonces no importa, pero el Señor te tiene, no importa, pero el Señor quiere esto o aquello, no importa, porque no soy capaz de reconocer mi error. Vamos a tener que entrenar nuestro espíritu con palabra, con Biblia, iglesia. Toda la iglesia debería estar aquí a las 9 de la mañana. Toda la iglesia debería estar acá llenándose, absorbiendo como Bob Esponja, no mentiras, absorbiendo todo eso que el Señor tiene para nosotros en este último tiempo. Vamos a tener que revisar cimientos. Y Sermón del Monte son cimientos. De estos 8 columnas, ¿cuáles no tienes en tu vida? ¿Cuántos no tienes en tu vida? ¿Los 8? Estás construyendo sobre paja. 6, 5, 4, ¿los tienes todos? Bendito sea el Señor. Creo yo que ninguno llegamos a esa medida, pero tenemos que trabajar por eso. Tenemos que cimentar sobre lo firme, tenemos que cimentar y dejar que la palabra nos lea y encuentre en nosotros aquellos lugares que no tienen cimientos. Aquellos lugares, iglesia, que están sin cimientos, que probablemente venga cualquier circunstancia y esos cimientos tiemblen y se caigan. Que venga cualquier circunstancia y esos cimientos te aparten del propósito. ¿Cuántos de nosotros con tormentas leves salimos corriendo? ¿Cuántos de nosotros, iglesia? Pero Dios permite a veces tormentas leves para que veamos y revisemos esos cimientos en nuestra vida,
para que veamos y revisemos en qué creemos. En estos días quiero contarles como testimonio. Hace 2 años empiezo a sentir mucho dolor en un seno y entonces yo consulto al médico y me mandan una ecografía y en esa ecografía sale que yo tengo un nódulo y el nódulo, aunque es pequeño, pues me remiten a ginecología y pues ustedes saben cómo son los procesos de EPS en Colombia. Desde la ecografía hasta que me vio a mí la ginecóloga, para mí la mente fue todo un tormento. Yo ya imaginé cómo iba a ser mi funeral. Yo ya imaginé diciendo acá en la iglesia toda sin cabello. Mire, yo me imaginé muchas cosas. Y cuando llego a la ginecóloga, entonces ella me dice, no, pero no tienes nada, pues es un nódulo muy pequeño, hay que tenerlo en revisión y ya. Debes venir en 6 meses. Y esto también tiene que servirnos a todos y a todas. No descuidemos nuestra salud, iglesia. Vayamos a revisiones. A mí la doctora me dijo que tenía que volver en 6 meses y yo volví en 2 años. Y me arrepiento de eso y de verdad que le pedí perdón al Señor. Volví en 2 años y ¿saben por qué volví? Porque nuevamente me empezó a doler el seno. Y entonces yo dije, tengo que ir. Y ese día tuvimos cita con Paula, las dos con la misma médico y ella, Paula se quedó en mi cita y la doctora por supuesto me pegó una levantada de aquí a Pekín. 2 años, ¿cómo es posible? Usted se va para biopsia ya. Yo salí destrozada, o sea, y con Paula pues yo trataba como de, ¡wow! Todo bien. Nuevamente proceso de ecografía y entonces llego a la ecografía y me dice la persona que está allí, ese nódulo en tu seno derecho está intacto, no ha pasado nada, está exactamente igual, solo creció 1 milímetro, eso es una cosa mínima, pero en el seno izquierdo ahora tienes 2 nódulos. Ok, qué bendición. Bueno, por supuesto, nuevamente vienen los pensamientos, nuevamente viene el cimiento a moverse, ¿cierto? ¿En qué crees? ¿En qué crees? Estoy yo en los momentos más difíciles y alguien me escribe y me dice, pastora, es que me duele el dedo chiquito del pie, y yo, bendito sea el Señor. Le tuve que decir, Señor, soy yo la que necesita oración ahorita, necesita apoyo, pero también sé que cuando yo dé, voy a recibir. Y entonces vino otra vez el proceso, nuevamente fui con la médico general primero porque ella, o sea, hizo tanto escándalo que me dijo, yo ni siquiera te voy a remitir todavía a ginecología, vienes directamente con los resultados y yo te voy a mandar inmediatamente una biopsia. No, yo iba muy asustada ese día, César me acompañó, no me pudo acompañar a la cita, pero yo iba muy asustada. Y yo solamente le decía, Señor, ayúdame, dame fuerza para lo que sea que venga, porque entiendo que el Señor nunca me dijo que no me iba a pasar por valle de muerte. Él me dijo que iba a estar conmigo, aunque pasara por valle de muerte. Y le pedí al Señor que me diera mucha fuerza, sea lo que fuera que esa doctora dijera. Y yo entro y la doctora revisa y vuelve y revisa y vuelve y revisa esos exámenes y para mí son eternidades esos minutos, pero ella me dice, aunque tienes unos nuevos nódulos, no hay de qué preocuparse, están muy pequeños, solamente te pido, por favor, vuelve en 6 meses a hacerte revisión. Miren, yo sentí, Dios mío, Señor, gracias. Gracias, solamente Dios, y le dábamos ese día la gloria a Dios, porque realmente yo me imaginaba un cáncer de seno, miren, yo me imaginé 1000 cosas. Cuando viene la dificultad a cimbronearte, ¿cuál es tu cimiento? ¿Cuál es tu cimiento? ¿Cuál es tu base? ¿En qué es en lo que tú has creído? ¿Qué es lo que el Señor ha dicho de ti? ¿Cuál es tu depósito? ¿Cuál es tu depósito?
y vale la pena y un suspiro, porque solamente cuando lo empezamos a sentir, solamente cuando lo empezamos a vivir es que lo empezamos a entender. Pero hoy yo te puedo decir, iglesia, no necesitas vivirlo para empezar a entender que el Señor quiere de ti búsqueda, quiere de ti entrega, quiere de ti que dejes de sorber cosas del sistema, que dejes de sorber lo que te está envenenando, dejes de sorber lo que te está llenando y empieza a llenarte con la presencia de Dios.